San Isidro, Argentina, década del 80. Una casa de familia. Un barrio tranquilo. Una fachada común. Nadie sospechaba que, tras esas paredes, la oscuridad estaba al acecho. Allí, donde debería habitar la calma, reinaba el terror. Esta es la historia del clan Puccio. Arquímedes, un hombre disciplinado, meticuloso, que decía proteger a los suyos. Alejandro, el hijo ejemplar, estrella de rugby. Una familia bien posicionada en San Isidro. Nadie imaginaba que, tras esa imagen de normalidad, se escondía un plan macabro. Una familia que vivía del secuestro y la muerte. Mantenían una vida social de una familia típica de clase media, media alta de San Isidro. Sí. Este era el grupo familiar, vivían en la casa. Arquímedes Puccio tenía una roticería en esta casa. ¿Por qué? Porque tenían un estilo de vida que parecía ser el de una familia muy acaudalada, pero no era una familia acaudalada. Los ingresos que tenían legales no se condecían con lo que ellos aparentaban, por lo menos lo que quería aparentar Arquímedes Puccio, que mandaba a los hijos al casi a codearse con gente, de mucho dinero. De dinero, Él quería pertenecer a ese círculo, quería que sus hijos pertenecieran, pero no tenía el dinero para mantener ese tren de vida. Arquímedes Rafael Puccio nació el 14 de septiembre de 1929 en General Pico, La Pampa. Fue contador, abogado, empresario, miembro de la CIDE e integrante de la Alianza Anticomunista Argentina. Estaba casado con Epifanía Ángeles Calvo, quien era maestra y madre de sus 5 hijos: Daniel, Alejandro, Guillermo, Silvia y Adriana. Conformaban una familia respetada. Alejandro era muy buen jugador de rugby y, dado su buen desempeño en el Club Atlético San Isidro, fue convocado al seleccionado de los Pumas. Arquímedes conformó una banda delictiva que años después sería tristemente conocida como el Clan Puccio, integrada por sus hijos Daniel y Alejandro, Guillermo Fernández Laborda, el coronel retirado Rodolfo Franco, Roberto Díaz, el albañil Herculiano Vilca y Gustavo Contepomi. El método. El clan Puccio secuestraba a conocidos y allegados de su entorno social. Las víctimas eran llevadas a la misma casa de la calle Martín y Omar, donde eran mantenidas cautivas en condiciones inhumanas. Para ello recurrieron a un baño, a un armario y luego construyeron una celda en el sótano. Arquímedes era el encargado de negociar con los familiares de las víctimas, prometiendo liberarlas a cambio de una suma de dinero. Pero no importaba si el familiar pagaba o no, el destino de los rehenes fue el mismo: la muerte. Él revestía todo de política, pero en realidad no había ninguna política acá. Lo único que había era: vamos a ganar plata matando gente, secuestrando y matando gente, y ganemos plata con los rescates. Él inventaba todo un verso. Inventaba todo un verso que no tenía nada que ver con las reales intenciones. ¿Por qué mataban? Porque las víctimas eran del entorno, eran conocidos. ¿Dónde conocían la víctima? Claro, ahí está. O conocían a Puccio, padre, o conocían a alguno de los hijos, o a alguno de los socios del padre, los conocían. Arquímedes era apodado por sus vecinos como el loco de la escoba, porque de día y de noche salía varias veces a barrer la vereda. Algo que después que fue preso se dedujo que hacía para monitorear que no se escuchara nada desde la vereda y para destapar la única entrada de aire que tenía el sótano donde tenía encerradas a sus víctimas. Las víctimas. La organización planeó secuestrar a una decena de personas, según una lista encontrada en la casa de San Isidro por la policía. La primera víctima fue Ricardo Manoukian, de 23 años, y amigo de Alejandro. Sus novias eran hermanas, lo que hacía que compartieran salidas. Ricardo cayó en una trampa tendida por Alejandro, el 22 de julio de 1982. Lo mantuvieron 9 días atado y encapuchado en la bañera de los Puccio. Sí, a mi hermano lo secuestran de este lugar donde estamos, a unas más o menos 30 cuadras, el 22 de julio del 82. Fue el primero de la saga. Sí, bueno, cuenta la historia que antes, en el 73, habían secuestrado
a un directivo de Bonafide, a Pels y después a Lanuse. El hermano, digamos que es el tercero, pero es la primer víctima de ellos. El primero que matan es a mi hermano. Porque en la década del 70 ellos estaban en una estructura más bien vinculada a la derecha del Estado. Sí. El tipo ya había participado de un secuestro extorsivo, a pesar de que no lo pudieron enganchar. De un ejecutivo de una importante firma, de Bonafide, de hecho, un ejecutivo de Bonafide. Se pagó por ese secuestro, el del ejecutivo Bonafide, alrededor de $1 millón. Porque en aquel entonces era así, ¿eh? Y no estaba ni nada, era, se hablaba en dólares, en la década del 80. Y bueno, pero de esa zafó. Sí, de hecho, esto que está contando Richard no lo van a ver en otros lugares contados, porque es la historia que no está en el expediente judicial, porque nunca le pudieron probar a Arquímedes Pucho haber participado de ese secuestro. Pero eso no significa que no exista. Esa es otra cuestión que tenemos que hablar siempre con lo que se prueba y no se prueba en la justicia. Dale. ¿Tu hermano llegó a venir a esta casa? Sí. ¿O era amigo, eran conocidos? Sí, no hasta que lo secuestran. Sí. Se veían socialmente en lugares acá donde se juntaban, en Porredón y Libertador, en un lugar que se llamaba Pepino, o salían a navegar, porque nosotros teníamos un barco en ese momento, o salidas con amigos en común. Pero mi hermano cae acá el 22 de julio cuando lo secuestran. Ya secuestrado. Sí. Él antes del secuestro nunca. Sí lo conocían porque los Pucho eran una familia conocida. Sí. San Isidro, década del 80, eran bastante más chicos que ahora. Tenían amigos en común. Son una familia muy conocida. Sí. De hecho, bueno, tenía amigos en común. Mi hermano no jugaba al rugby, pero gran parte de los amigos de mi hermano y compañeros de colegio jugaban acá en el CASI, que está acá a 3 cuadras, o en el SIC también. Así que, bueno, sí, eran muy conocidos. Su familia, dueña de los supermercados Tanti, pagó un rescate de $250.000 americanos, pero igual fue asesinado de 3 disparos en la cabeza. Tanto él como Arquímedes como Alejandro fueron los 3. De hecho, él en un reportaje que leí ahora en un diario hablaba de 2 tiros. Del segundo se lo remata él, sí. Y yo vi que mi hermano tenía 3 tiros en la cabeza porque vi los impactos de bala y fueron 3, tanto él, Alejandro y Arquímedes. El 5 de mayo de 1983 fue el turno de Eduardo Oulet, 25 años, un ingeniero industrial, quien fue capturado cuando se dirigía a su trabajo. El entregador fue Contepomi, relacionado indirectamente con el padre de la víctima. Este Contepomi es el que entrega a Eduardo. ¿Lo entregó? Claro, el que lo entrega a Eduardo y es el que el 5 de mayo lo para en la calle Libertador y Austria. Claro, ahí Eduardo se paró porque era una persona conocida. La familia pagó el rescate solicitado por los secuestradores, pero Oulet había sido asesinado días antes. Sabían que estaban todos los teléfonos intervenidos, menos el teléfono de la casa de mis papás. Y ahí Arquímedes, que después, posteriormente acreditamos con pruebas magnetofónicas que se hicieron en ese momento en Michigan, se acreditó que era la voz de Arquímedes Pucho, hablaba 1 hora por teléfono a mi casa. Lo secuestraron el 5 de mayo, no se sabe, después probablemente lo mataron a los 3 días, algunos de los miembros de la banda dicen que fue a los 3 días y otros que fue a la semana. ¿Y el rescate cuándo lo cobran? ¿Después de haberlo matado? El rescate después de matarlo, porque dejan de hablar, desde el 7-8 de mayo dejan de hablar y a la semana, 10 días, vuelven a hablar otra vez. Pagamos $100.000, los pagó el papá de Eduardo, fuimos con mi papá a pagar el rescate, hicimos más o menos 3 horas dimos vueltas hasta pagar el rescate. ¿En qué lugar lo pagaron? Mira, salimos de Callao y Santa Fe y llegamos a pagarlo en Wilde. Así que imagínate lo que fue, 3 horas dando vueltas. En ese interín vimos las patentes de 2 autos, que después posteriormente se la dimos al juez. Lo vimos a Alejandro Pucho, lo vimos a Arquímedes, a Roberto Díaz y bueno, pagamos el rescate, cruzamos unas vías de un tren, entregamos todo. En el momento que entregamos el dinero, lo vimos a Alejandro Pucho que estaba esperando agazapado para retirar el bolso. Ahora, yo creo que de los personajes, el padre un psicópata, un degenerado, la madre también.
La tercera víctima era Emilio Naum, 38 años, dueño de las tiendas Mac Taylor y entregado por el propio Arquímedes. Sí. Tenían que comprar un local. Arquímedes Pucho entró en esa situación de la compra-venta del local como testaferro de un agente. La familia aún nada que ver, pero tuvo que conocer a Pucho, que fue el que puso la cara para la venta, que quedó con relación porque había ido al local varias veces. ¿Y quién va a ser el entregador en este secuestro que sufre Emilio Naum? El 22 de junio de 1984, lo interceptaron cuando iba en su auto. Pero Naum se resistió y uno de los secuaces de Pucho lo mató de un disparo. Él hace de cuenta que se le había averiado el auto. Sube el capó y hace como que el auto está averiado. Y claro, el otro lo ve, se reconoce, sí. Es una cosa de solidaridad. Che, ¿qué te pasó con el auto? Bueno, ahí fue el momento en que el resto de la banda, incluyendo a Alejandro Pucho, se meten en el auto y tratan de controlarlo a Naum. Pero no logran controlarlo. Le pegan un tiro. Pese a que lo mataron, a su viuda, Alicia Betty, le reclamaron por teléfono $350.000 de una incomprobable deuda que su marido tenía con ellos. Alicia recurrió a la policía. Los investigadores le indicaron que acuerde un lugar para dejar el dinero y así poder atrapar a los estafadores. Pero alguien avisó del plan Arquímedes y este decidió abortar el operativo. Al día siguiente Alicia y sus hijas se trasladaron a Brasil. Nadie sabía de su viaje, pero en su casa, una empleada doméstica atendió el teléfono y del otro lado sonaba música brasilera. A mi marido lo secuestraron y lo mataron y al segundo mes me estaba extorsionando a mí, que me tuve que ir del país. Es una familia sin escrúpulos. El siguiente secuestro ocurrió en julio de 1985, cuando la banda capturó a otra empresaria, Nélida Bollini de Prado, de 58 años. Nélida era dueña de 2 de las concesionarias más grandes de Argentina y de una casa funeraria. La retuvieron en la celda construida en el sótano durante 32 días, fue la primera y única rehén en ese lugar. Construyamos un lugar que tenga las condiciones, que tenga paredes muy anchas. Igualmente, hacen un sótano, una cárcel en el sótano, nadie se da cuenta. Era una nadie bodega. Sabe para qué. No, era una bodega. 19:45, sale de su casa, calle Quito al 4300, barrio porteño de Almagro, va caminando y la suben a una camioneta, como una suerte de furgoneta, que después sabríamos era de Maguila Pucho. Ahí está, eso te iba a decir, mirá, en esta sí interviene Maguila Pucho. La familia recibió el llamado de Arquímedes exigiendo $5 millones. Los hijos denunciaron el hecho y la policía, luego de una larga investigación y gracias a la intercepción de llamadas, dio con los Pucho. La caída. El 23 de agosto de 1985, la familia acuerda con la banda dejar el dinero en un punto de la ciudad. Una vez que llegaron al lugar, Arquímedes, Maguila y la borda bajan del vehículo y en cuestión de segundos la policía los rodeó. Mientras tanto, otro grupo policial ingresaba a la casa de San Isidro. Lo que encontraron allí heló la sangre de una nación, una mujer secuestrada aún con vida. Era Nélida Bollini de Prado. El clan Pucho había sido descubierto. La maestra siempre negó saber lo que pasaba en su casa, algo imposible de creer, ya que, durante años, las víctimas estuvieron encerradas en diferentes sectores de su hogar, como por ejemplo el baño principal. Ninguno de los integrantes de la banda reconoció sus hechos. Arquímedes siempre acusó a la justicia de realizar una persecución en su contra. Yo no me considero víctima de nadie, soy un hombre que ha sufrido nada más y que en la vida ha cometido cosas, ha hecho cosas buenas y ha cometido errores. Bien lo dijo Cristo, aquel que esté libre de pecado, que arroje su primera piedra. Yo no sé si los que me preguntan podrían también tener la autoridad para hacerlo. Juicio y condena. El juicio reveló lo que nadie quería creer, que un padre, sus hijos y cómplices habían transformado su hogar en una casa del horror.
El 8 de noviembre de 1985, en una de las jornadas donde Alejandro debía testificar, intentó suicidarse tirándose desde el 5º piso del Palacio de Tribunales. No logró su cometido, pero quedó con problemas de salud que lo acompañaron toda su vida, hasta que murió en 1998. Este fue uno de los 4 intentos que tuvo. ¿Por qué te tiraste aquel 8 de noviembre del 5º piso de Tribunales? ¿Por qué intentaste suicidarte? Porque soy una persona muy digna, con una dignidad muy grande, con mucho honor. Y realmente no aguanté la presión pública, no aguanté toda una situación que yo considero injusta que están haciendo conmigo, porque era la persona más conocida, Puma, jugué en la primera casi. Entonces, toda la atención estaba en mí permanentemente. Esa no había sido la primera vez. Vos habías intentado ahorcarte, ¿no es cierto? Con una bufanda, con una sábana. Y también son situaciones límites que yo creo que yo creo que lo que está jugando acá es la impotencia de no ser escuchado. Vos decís que sos inocente. Totalmente. Arquímedes fue condenado a perpetua. Alejandro también. El mito de la familia intachable había caído. Lo que quedaba era la sombra. Daniel Maguila Puccio, que había llegado del exterior para participar del último secuestro, solo estuvo poco más de 2 años preso, desde mediados del 85 hasta febrero de 1988. Su abogado, reclamando el Pacto de San José de Costa Rica, logró que esperara el fallo en libertad. En 1998, cuando lo condenaron, Maguila se había fugado. En 2019 fue detenido en Brasil con un pasaporte falso, pero la causa de los secuestros ya había prescripto. Y atención con esta información que acaba de conocerse, porque en Brasil, en San Pablo, apenas a 100 kilómetros de San Pablo, en la zona de Itaú, detuvieron a este hombre. Este hombre es Daniel Maguila Puccio, uno de los últimos integrantes del clan Puccio, ese clan que perpetró secuestros a empresarios durante la década del 80, uno de los clanes más temibles. En ese caso fue detenido hace minutos nada más en Brasil, decíamos en la zona de San Pablo, cerca de San Pablo. Este hombre se había ido a Nueva Zelanda cuando empezaron los secuestros, pero volvió a la Argentina para concretar el último de los secuestros. Bueno, este hombre fue detenido en Brasil con documento falso. Es uno de los integrantes, repetimos, de ese clan que secuestró y mató a muchos empresarios durante los 80. Guillermo nunca fue imputado por la justicia, por falta de pruebas. Presumió que en su casa pasaba algo raro, y en medio de un viaje a Australia con sus compañeros de rugby, decidió quedarse para no volver jamás. Silvia y Adriana tampoco recibieron condena. La primera tuvo 2 hijos y en 2011 falleció de cáncer. Adriana decidió cambiarse el apellido para no ser reconocida y lo reemplazó por el de su mamá. En tanto, Epifanía Calvo, esposa de Arquímedes Puccio, estuvo 2 años presa en la cárcel de mujeres de Seiza, entre 1985 y 1987. Pero luego fue liberada por falta de pruebas para condenarla. En la actualidad sigue viviendo en su departamento de San Telmo. Epifanía, de 84 años, la madre, vive en San Telmo. Su hija Adriana, la menor de la familia, la visita con frecuencia. Y Daniel, alias Maguila, el tercero de los hijos, vive con la madre desde hace 1 año y medio. Según cuentan los vecinos, Epifanía Ángeles Calvo sale todas las mañanas muy temprano y, más allá de alguna dolencia en la cadera, luce más que saludable. Fue el sostén del grupo familiar cuando vivían en la casona de Martín y Omar 544, en San Isidro, que terminó convirtiéndose en la casa del horror, donde mantenían ocultos a los secuestrados. Al ser detenida, dijo desconocer el accionar macabro de su marido, pero igual pasó casi 2 años en la cárcel de mujeres de Seiza. Díaz estuvo 21 años preso. Contepomi murió en la cárcel en 1994. Fernández Laborda estuvo preso 21 años y luego fue condenado por estafa. Francos pasó 13 años preso y Vilca, 7 años preso. Hoy, la casa de Martín y Omar sigue en pie. Pero ya no es un hogar. Es un monumento al horror, un recordatorio de que el mal no siempre tiene el rostro que esperamos.
El clan Puccio fue más que una historia policial, fue la prueba de que, incluso en los lugares más comunes, puede habitar lo impensable.